El criminalista nocturno. Muy a menudo se pueden ver casos que superan la ficción. La gran mayoría suelen ser realizados por hombres, pero cuando se habla de maldad, no precisamente tiene que ser cuestión de género, pues en ocasiones las protagonistas de casos escalofriantes son mujeres. Pero eso no quiere decir que una mujer no sea capaz de cometer actos de maldad. Por el contrario, en muchas ocasiones no se requiere fuerza física, sino una mente perturbada. El impulso de cometer actos increíbles e inimaginables es parte del ser humano. Muchos piensan que todos tenemos un grado de oscuridad dentro de nosotros mismos. Pero ¿qué pensarías si te dijera que la protagonista de este caso fuera una anciana que no requirió ser físicamente más fuerte que sus víctimas y que le atribuyó sus actos a un espíritu que la obligaba? En julio de 2015, en la ciudad de San Petersburgo, Rusia, se realizó un reporte de un mal olor proveniente de un terreno baldío. Cuando los bomberos acudieron al lugar, se percataron de un hedor muy penetrante, por lo que sospecharon que alguien había arrojado algún animal. Al ingresar, se toparon que en realidad el olor provenía de 7 bolsas negras de basura. La pestilencia era insoportable. Aún así, uno de los bomberos tomó una y la abrió. Su rostro se puso pálido y sus ojos se llenaron de asombro. Miró a su compañero y le dijo que se trataba de un cuerpo. Impresionados por el hallazgo, dieron parte a la policía, quien acudió luego de unos minutos. Al revisar el contenido de las bolsas, notaron que los restos pertenecían a una mujer de la tercera edad. Las extremidades estaban en diferentes bolsas. Al revisar el perímetro, se dieron cuenta de que en un establecimiento cercano había una cámara de vigilancia. Se solicitó el apoyo del dueño del establecimiento para proporcionar las grabaciones de los días anteriores. Afortunadamente, la cámara sí estaba en funcionamiento. Cuando reprodujeron las cintas de grabación, se llevaron una grandísima sorpresa, pues en pantalla se observaba una mujer de avanzada edad transportando aquellas bolsas de basura. La secuencia del video muestra que el hecho ocurrió entre las 2:21 de la madrugada a las 3:54 del sábado 25 de julio. Una vez que terminó de llevarlas todas, salió en dirección opuesta y se fue. Las cámaras lograron ver la dirección que siguió la anciana. Al verificar el lugar, se percataron de la presencia de un rastro hemático que los llevaba a unos apartamentos. Una vez que la policía se desplazó hasta el sitio, comenzaron a recabar información, preguntando a los residentes de ese lugar por una mujer de la tercera edad, e inmediatamente salieron a relucir 2 nombres. La primera era una mujer de 79 años, llamada Valentina Ulanova, y la otra era Tamara Samsonova, de 68 años, su acompañante. Al tocar la puerta del apartamento donde vivían estas 2 mujeres, salió al encuentro Tamara, quien inmediatamente los miró y asentó con la cabeza diciendo: «Fui yo». Aquella confesión sorpresiva dejó extrañado a todo el cuerpo policíaco. Seguido de eso, ella los invitó a pasar. Al realizar un examen preliminar de observación, se dirigieron al baño, y es ahí donde encontraron evidencias de que efectivamente ahí había ocurrido el hecho, pues al interior de la bañera se observaban sierras y cuchillos, aún con sangre seca. Aunque lo peor estaba por venir, pues al percatarse de que había pedazos de papel aluminio, la policía se imaginó lo peor, así que uno de los oficiales se dirigió a abrir el refrigerador y al interior encontró lo que había intuido, pues se encontraban trozos de un cuerpo envueltos en papel aluminio. La sorpresa del hallazgo dejó a la policía sin palabras. Una vez que se realizó el hallazgo, los oficiales llamaron al Comité de Investigación de Rusia, el cual funge como
como la principal autoridad de investigación en Rusia. Debido a la gravedad del caso, al hacer el interrogatorio preliminar, ella no negó su confesión, afirmando que no había recibido ayuda de nadie y que ella era la única culpable, pues luego de una discusión decidió terminar con Valentina. Cuando le preguntaron si había comido partes del cuerpo de la víctima, ella se quedó callada, dejando aún más incógnitas. Una vez que llegó el comité de investigación, fue detenida. Se le notaba tranquila y sonriente. Al salir lanzó besos a la multitud de curiosos que se encontraban en el lugar y únicamente atinó a decir: qué pena, ahora todos los vecinos se van a enterar que soy una caníbal. ¿Qué pensarán de mí? Inicialmente los medios de comunicación en Rusia llamaron al caso como la pesadilla en la calle Dimitrova, por ser el nombre de la calle donde se ubicaba el domicilio de la mujer. La probable responsable, Tamara Samsonova, de 68 años de edad, fue arrestada el 28 de julio del 2015. Todos estaban sorprendidos, pues casos como estos suelen ser muy pocos o casi nulos. La autora material del crimen, una anciana de unos 60 metros de altura, de complexión delgada, ojos bondadosos, cabello castaño que apenas toca sus hombros, que a simple vista inspira compasión y confianza, descrita por algunos vecinos como una persona de buen corazón, bondadosa, que siempre hacía favores a quien lo necesitara, aunque también algo extraña. Al esparcirse la noticia del crimen, una de sus vecinas, amiga de la víctima, mencionó en una entrevista que estaban impactados ante tal acontecimiento, pero no del todo sorprendidos, pues muchos consideraban a la anciana una mujer bastante extraña, engañosa y sospechosa. Además mencionó que días después de no saber de su amiga, le preguntó a Tamara dónde se encontraba. Ella se puso nerviosa, la tomó del brazo y le dijo que por favor no llamara a la policía, pero jamás se imaginó encontrarse con algo como eso. Fue lo que en verdad la impactó. Una vez tomada su declaración, mencionó a los investigadores que fue ella quien mató a Valentina Ulanova después de una pelea por unos platos y tazas sucias que aún no había lavado, por lo que discutieron fuertemente. Ella le pidió que se marchara, pues en ese momento Tamara estaba viviendo con ella, debido a que meses anteriores su apartamento estaba siendo remodelado y Valentina se ofreció a recibirla siempre y cuando le ayudara con los quehaceres del hogar. Una vez que terminaron los trabajos en su inmueble, Valentina le mencionó a Tamara que debía irse, pero esta se negó y no quiso salir del departamento. La relación entre ellas comenzó a crear fricciones hasta que el día 25 de julio, debido a la pelea, decidió acabar con su vida. Fue en ese momento que tomó cerca de 50 pastillas para dormir y las puso en el plato de comida de su compañera, la ensaladilla rusa, un plato muy popular en Rusia, donde se conoce como ensalada Olivier. Debido a que esta ensalada era la favorita de Valentina, no dudó en comerla. Tamara se fue a dormir y a eso de las 2 de la madrugada encontró el cuerpo de Valentina en el suelo de la cocina. La mujer aún no estaba muerta, todavía tenía funciones vitales. Aún así, tomó un cuchillo y una sierra y comenzó a cortarla en partes. Inició con la cabeza, después la colocó en una olla express, prendió fuego y la hirvió. Luego procedió a cortar los otros miembros y gradualmente se deshace de ellos. Es precisamente durante ese tiempo donde las cámaras de vigilancia del edificio logran captar a la asesina. Conforme los cortaba, los ponía en las bolsas y bajaba hasta el baldío. Una vez ahí los dejaba y regresaba nuevamente a cortar más partes. También se logra apreciar cómo baja con la olla y regresa sin ella. El video de esta cámara fue difundido de inmediato y muchas personas pudieron presenciar el hecho, haciéndose viral en instantes. Después mencionó que apartó los mejores órganos para comérselos. La cabeza la puso en una olla para sacarle lo que se pudiera. Luego bajó la olla tapada con un trapo de cocina, la llevó al baldío y la puso en una bolsa. También confesó que apreciaba a la víctima y que por esa razón no se la había comido antes. Pero eso de no lavar los platos no pudo aguantar más, así que terminó con ella. Luego pensó que podía
a vivir ahí durante unos meses hasta que aparecieran sus familiares o alguien más. La aterradora confesión aumentaba gradualmente. Después dijo que no se comió su pecho porque estaba flácido y que a ella le gustaban más duros, como los de la chica que se había comido hace años, refiriéndose a otra posible víctima. Una vez que terminó de dejar las 7 bolsas, al regresar al inmueble, tomó partes del hígado y se lo comió, añadiendo que, a pesar de la edad de Valentina, estaba en buenas condiciones, pues a ella nunca le gustó tomar. Los investigadores quedaron sorprendidos ante tal declaración, la cual rindió sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. Luego de revisar el apartamento minuciosamente, encontraron libros esotéricos y de magia negra, pues era aficionada a la astrología. Además, hallaron un aterrador diario perteneciente a Tamara, escrito de su puño y letra. Dicho diario se encontraba escrito en alemán, ruso e inglés. En su contenido se lograba apreciar la confesión donde decía que había privado de la vida a su amiga, cortándola en pedazos, para posteriormente meter sus partes en bolsas de plástico y tirarlas por distintas áreas del distrito de Frunzensky. Pero eso no era todo, pues describía también una serie de sucesos macabros y terroríficos que hacían alusión a la ingesta de la carne, las tripas, los ojos y la lengua de por lo menos 11 personas, incluyendo a su marido, y que su parte favorita eran los pulmones. Además, realizó unos dibujos representativos de cómo desmembró a sus víctimas y cómo saboreaba su carne en diferentes comidas. En muchos fragmentos mencionó su vida cotidiana, la cual en apariencia le resultaba aburrida y poco emocionante. Hablaba también de cómo acabó con la vida de uno de sus inquilinos, utilizando el mismo modus operandi. De igual forma, lo comió y disfrutó sus pulmones. Cuando le cuestionaron sobre lo que habían encontrado en el diario, ella afirmó que todo era cierto, pero que era influenciada por alguien más. Se le preguntó sobre su marido, y ahí dijo que en el año 2005 le había privado de la vida, apuñalándolo mientras dormía. Después lo cortó con una sierra mecánica y se comió sus partes íntimas, y el resto del cuerpo lo esparció por todo el barrio en bolsas de basura. El cuerpo nunca fue encontrado y solo les dijo a sus vecinos que se había escapado con otra mujer. Una vez que la investigación estaba en proceso, la policía trataba de entrelazar diferentes casos de personas que habían sido halladas de la misma forma que la víctima más reciente. Entonces se logró identificar a un sujeto cuyo cuerpo había sido encontrado en el año 2003, sin brazos y sin piernas. Al revisar las pertenencias de Tamara, encontraron una tarjeta de visita manchada de sangre perteneciente a este hombre. En agosto de ese mismo año, se procedió a la búsqueda de la cabeza de la víctima, debido a que no pudo hallarse. Tampoco aparecieron sus manos ni sus órganos internos, y en gran parte los investigadores piensan que quizás Tamara comió la cabeza y esa sea la razón de no encontrarla. Luego de analizar el diario, se estableció que si todo era cierto, por lo menos 11 personas habían pasado por manos de Tamara, aunque sin rastros de todos los cuerpos. No podían condenarla por todos ellos. Cuando se encontraba en los juzgados, mientras esperaba el ingreso a la corte, miraba fijamente a las cámaras con una sonrisa tímida y de vez en cuando mandaba besos a los reporteros, a quienes les dijo: sabía que vendrían. Es una desgracia para mí. Ahora toda mi ciudad lo sabrá. Me veo atormentada por un maniático que me obligó a asesinar. Cuando la mujer fue trasladada al juzgado, aplaudía y sonreía feliz por estar ahí. Le mencionó al juez estar lista para la corte, agregando que todas sus acciones las hizo deliberadamente y que con el último asesinato había cerrado su capítulo. Luego dijo que no tenía otro lugar donde vivir, que era una persona mayor y que había pensado 77 veces en eso, y luego decidió que debía estar en prisión, morir ahí, para posteriormente el Estado la entierre. El inicio del juicio causó expectativa y conmoción social. Incluso fue transmitido en vivo
por los noticiarios televisivos. El fiscal mencionó que debido a su salud mental, la anciana representaba un peligro para la sociedad y un psiquiatra afirmó que existía el riesgo de que volviera a asesinar, por lo que al terminar el juicio fue recluida en un hospital mental, por lo que el 26 de noviembre de ese mismo año, Tamara fue sometida a un examen psiquiátrico, cuyo resultado muestra que la mujer es peligrosa para sí misma y para los demás. Fue enviada a un hospital psiquiátrico en Kazán para recibir tratamiento. Mencionó sentir una profunda admiración y fascinación por Andrei Chikatilo, pues lo que le atraía de él era su historia y las cosas que hizo. Tamara Samsonova nació el 25 de abril de 1947 en Krai de Krasnoyarsk, Rusia, hija de padres alcohólicos, sobrevivientes a la Segunda Guerra Mundial, que con el tiempo lograron tener conexiones con el gobierno, teniendo un mediano estilo de vida. Su infancia fue completamente normal. Aún así, recuerda que sus padres le contaban historias terroríficas de cómo la población de San Petersburgo tuvo que comer ratas, perros y gatos para poder sobrevivir. Desde pequeña era muy intelectual. Siempre le gustaron las letras. Cuando terminó sus estudios de secundaria, se fue a vivir a Moscú, ya que ella quería estudiar lenguas. Es así que entró en la Universidad Estatal de Lingüística, donde aprendió 3 idiomas e incluso se graduó con honores. Al terminar se fue a vivir a San Petersburgo. Ahí conoce a un sujeto llamado Alexei Samsonov, con quien años más tarde se casaría en el año de 1971. La pareja se instaló en una nueva construcción en la casa de paneles número 4 en la calle Dimitrov. Estando ahí, comenzó a trabajar en una agencia de viajes, daba clases particulares de idioma y después encontró trabajo en el Grand Hotel Europa, donde duró aproximadamente 16 años, y con el pasar del tiempo, su comportamiento fue de normal a extraño, siendo hospitalizada en 3 ocasiones en diferentes hospitales psiquiátricos, donde le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Después su esposo desapareció de la nada. Es entonces donde Tamara decide alquilar una habitación en su apartamento. Ya por el 6 de septiembre de 2003, durante una discusión, ella terminó con la vida del sujeto, un hombre de 44 años de edad, que tiempo seguido se veía reflejado en el diario de Tamara. En marzo del 2015 conoce a Valentina Ulanova, la última víctima por la que se descubrió este caso, luego de que su amigo le pidió que la dejara vivir por un tiempo en lo que arreglaban su departamento. Posterior a eso ocurrió la secuencia del crimen, mencionada en el inicio de este video. Hasta la fecha no se sabe con exactitud cuántos crímenes cometió. Actualmente está siendo investigada por 14 asesinatos y se pudo confirmar que efectivamente cometió canibalismo con la mayoría de sus víctimas. Su aspecto débil y bondadoso nunca levantó sospechas. Hoy en día se le conoce como la abuela destripadora y Baba Yaga, a la que los rusos se refieren como una mujer vieja, huesuda, de nariz puntiaguda y dientes filosos. Un ser perverso y cruel, pero no totalmente malvado, que come carne de las personas únicamente por gusto. No olvides suscribirte al canal. Casos como estos son presentados cada semana. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.